En el siglo XIX, un recurso natural catapultó a Perú hacia la cima mundial, un lugar donde no estaría jamás de nuevo. ¿Cuál era este tesoro que transformó a la nación y la convirtió en una potencia mundial? Pero ya sabemos lo que suele ocurrir en la historia. Los excesos y malas decisiones llevan a un país a un terrible declive. ¿Cómo un recurso tan valioso pudo convertirse en el centro de su propia decadencia? Pero primero tenemos que ir al principio. La revolución industrial marcó un hito en la historia de la humanidad, trayendo consigo una serie de avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida. Sin embargo, con el crecimiento demográfico y la transformación en la agricultura, surgieron desafíos significativos. La expansión agrícola llevó a una erosión alarmante en las tierras de cultivo y una drástica disminución en su productividad. Así que se necesitaba una solución inmediata. Lo que nadie sabía es que esta solución se encontraba en Sudamérica. En este video descubrirás el asombroso giro de eventos que llevó a Perú a destacar en el escenario mundial. Si te intrigó esto tanto como a nosotros, dale like y suscríbete para no perderte ningún detalle. Ahora comencemos. A lo largo del tiempo, las sociedades habían demostrado ingenio al implementar técnicas como la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y garantizar cosechas sostenibles. Sin embargo, en el ajetreado siglo XIX, estas prácticas cayeron en desuso. La creciente demanda de alimentos y productos agrícolas llevó a un enfoque más intensivo en la explotación de la tierra, con menos consideración por las consecuencias a largo plazo. Se requería una solución para este nuevo problema. Este cambio en la perspectiva y las prácticas agrícolas tuvo un impacto duradero en la salud del suelo y la sostenibilidad de la agricultura. La necesidad de producir a gran escala a menudo prevaleció sobre la importancia de mantener el equilibrio ecológico. Estos desarrollos históricos resaltan la compleja relación entre el progreso industrial y sus implicaciones en el entorno natural y la sostenibilidad a largo plazo. Pero hubo un sustrato que cambió el curso de la historia. El geógrafo Alexander von Humboldt, en uno de sus viajes a América del Sur, específicamente en Perú, observó barcos que descargaban grandes cantidades de una sustancia de color marrón amarillento, que tenía un olor bastante desagradable y que le provocó un estornudo. Sí, esta fue la impresión que se llevó de algo que cambiaría al mundo para siempre. Sin embargo, se interesó en ello. Conversó un rato con los peruanos del lugar y se enteró de que se trataban de excrementos de pájaros, llamados guano, que había estado recolectando en las cercanas islas Chincha. Se sorprendió bastante y eso que apenas conocía su nombre. Este sustrato natural fue una verdadera bendición para la agricultura. Este excremento de aves marinas, rico en nitrógeno, fósforo y potasio, se convirtió en un fertilizante natural de gran eficacia. Cuando se aplicó en los campos, los resultados fueron asombrosos. Los cultivos crecieron con fuerza y la producción agrícola se multiplicó. Pero no nos adelantemos a los hechos. El guano, ese misterioso y codiciado recurso, comenzó a ganar prominencia internacional gracias a las meticulosas investigaciones y divulgaciones de Alexander von Humboldt, un renombrado naturalista y explorador. Fue él, con su profundo interés en el mundo natural, que destacó las propiedades del guano ante la comunidad científica y agrícola. Sin embargo, no fue hasta que los químicos europeos se sumergieron en un análisis más detallado de este material que se reveló la verdadera magnitud de su potencial. Su composición, rica en nutrientes, superó ampliamente al estiércol común, lo que lo convirtió en un recurso altamente valorado. Porque sí, este hombre vio potencial y llevó muestras para que los químicos más destacados del momento lo estudiaran. Y sorpresa, los resultados fueron positivos, no solamente en la teoría, sino también en los campos europeos. Los cultivos crecieron con una vitalidad sin precedentes y las cosechas fueron mucho más abundantes.
Esta revelación atrajo la atención de los agricultores y comerciantes, quienes vieron en el guano una oportunidad de transformar la producción agrícola. Pero claro, el material estaba lejísimos, a muchos kilómetros de Europa. ¿En dónde se encontraba? En Perú. Y aquí, amigos míos, es donde el país sudamericano consiguió su pic. El primer envío de guano desde las costas de Chincha hasta Gran Bretaña marcó el inicio de una nueva era en la agricultura europea. La sustancia se convirtió en un recurso estratégico y altamente demandado. Esto no solo benefició a los agricultores al mejorar la productividad de sus cultivos, sino que también tuvo un impacto económico significativo en los países que comercializaban con esta valiosa materia prima. Pero, y a todas ellas, ¿qué es el guano? Consiste en una sustancia natural compuesta principalmente por excrementos de aves marinas y murciélagos. Que sea rico en nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio lo convierte en un fertilizante sumamente efectivo para el crecimiento de plantas. Este recurso natural se acumula en islas y zonas costeras donde las aves anidan en grandes colonias. Y ahora que ya sabes qué es, debes aprender también cómo impulsó la economía peruana. Durante el siglo XIX, la explotación del guano emergió no solo como una actividad económica principal en Perú, sino como un pilar fundamental para su economía. Esta rica fuente natural, altamente codiciada por sus propiedades fertilizantes, generó ingresos tan significativos que transformaron el panorama financiero del país. A medida que su popularidad crecía, naciones de todo el mundo volcaron sus miradas hacia Perú, convirtiéndolo en un epicentro de comercio y diplomacia. El fenómeno del guano fue simplemente un episodio en la historia peruana, pero un capítulo que posicionó a Perú en un lugar destacado en el escenario mundial, mostrando su potencial y riqueza natural. Imagínate, es como si en plena fiebre del oro un país consiguiera minas abundantes de este material, o como si en tiempos del boom del petróleo en un país consiguieran este oro negro. Fue así, tal cual. Este recurso, con su increíble potencial para revolucionar la industria agrícola, se convirtió en una auténtica joya codiciada por naciones poderosas. Perú, poseedor de vastos y ricos yacimientos de guano, se encontró en una posición privilegiada, beneficiándose enormemente de esta obsesión global. Esta bonanza de guano no solo fue una bendición para la economía peruana, sino que transformó a la nación de manera espectacular. El flujo de dinero en efectivo inundó el país, financiando proyectos de infraestructura de magnitud nunca antes vistas. Ferrocarriles surgieron a través de las importantes cordilleras de los Andes, mientras que carreteras y líneas telegráficas empezaron a traer una red de comunicaciones que abarcaba todo el territorio. Las ciudades experimentaron un cambio nunca antes visto. Es como si un barrio de tu ciudad de repente comienza a tener edificios y rascacielos. Algo así fue. Majestuosos bulevares, parques meticulosamente cuidados y plazas públicas florecieron en el paisaje urbano. Las lujosas mansiones y edificios que se alzaban en la urbe eran testigos del florecimiento de una élite adinerada. En esencia, Perú estaba emergiendo como una potencia mundial en su derecho, impulsada por riqueza generada por el guano. El periodo entre 1840 y 1880 fue una época dorada para la economía peruana, catapultada por la venta masiva del guano. Se comercializaron cerca de 14 millones de toneladas de este preciado recurso, generando una asombrosa cifra de 2.000 millones de dólares en términos actuales. Este colosal ingreso representó una parte abrumadora de la actividad económica del país, con un impresionante 57% del total. Una locura lo que vivió Perú en esos días. Sin embargo, como en muchos episodios de auge económico, también se sembraron las semillas de una eventual caída. Es como si ningún país pudiera sostener lo bueno que le está llegando y no saben qué hacer con tanto. O yo lo resumiría en este dicho: lo que fácil viene, fácil se va. Ojo, no porque hayan hecho nada para merecérselo, sino porque era algo que nadie buscó y que nadie esperaba. La explotación excesiva del guano llevó a la disminución de sus reservas. La economía peruana sufrió un golpe cuando este recurso perdió su preeminencia. Hacia 1870,
comenzaron a vislumbrarse los signos de agotamiento de las reservas de guano en las Islas Chinchas. El gobierno lamentablemente no logró diversificar la economía, dejando al país vulnerable ante la inminente disminución de este recurso crucial. Además, se cometieron errores al destinar recursos a proyectos extravagantes que daban una impresión de riqueza mayor a la real. Sí, muchas mansiones y todo, pero ¿cómo las mantienes si no cuidaste o diversificaste la fuente que te las dio? Esta sobreestimación de la situación económica y la inflación artificial del precio del guano trajeron la atención de otras naciones, que rápidamente buscaron alternativas a este recurso esencial. La consecuencia fue una rápida disminución del dominio peruano en el mercado del guano y, en última instancia, una crisis económica que dejó al país luchando por recuperarse. Esta etapa de la historia peruana sirve como una poderosa lección sobre la necesidad de una gestión económica responsable y la diversificación de recursos para evitar la dependencia de una sola fuente. Esta lección de la historia peruana es un recordatorio de la prudencia y visión que deben guiar las decisiones económicas de cualquier nación. La historia del guano es un claro ejemplo de cómo la relación entre la humanidad y la naturaleza pueden tener repercusiones profundas y a menudo inesperadas. Nos recuerda la importancia de la gestión sostenible de los recursos naturales y la necesidad de considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Pero alto ahí, ningún peruano estaba buscando hacerse rico a través del guano, pero igual llegó. ¿Quién quita y ocurre algo así de nuevo? Solo hay que confiar en la naturaleza y en su diseño.